Estoy consternado. Vaya final, vaya drama que se ha vivido en la partida Din Liren contra Guqués. Un final inesperado. Vamos, no voy a desvelar quién es el que ha ganado, pero sí que tenemos un campeón 2004, campeón del mundo 2004 en la última partida clásica. No será necesario que lleguemos a los desempates en el día de mañana, lo cual habría estado bastante emocionante, pero nos vamos a quedar sin desempate. Tenemos campeón. Vamos a ver quién ha sido en la partida, con un auténtico drama al final de la partida. Después de caballo F3 de primera jugada, Guqués ha respondido con D5, rápidamente con C5, y vamos a llegar muy pronto a una Grunfeld con colores cambiados, donde Guqués tenía preparada una sorpresa en la apertura. Ha jugado con E6, enroque, y aquí ha cambiado y ha jugado caballo E7. La idea de caballo E7 no es tanto reforzar en C6 como tener ideas de cambiar en C3 y que el caballito venga a C6. También se sale de las habituales posiciones de la Grunfeld, donde hay un peón que viene a C6 y te hacen C4 y te crean problemas en el centro. No, quiere tener ahí bien reforzada la situación central, punto C6, punto D5 defendido y sobre todo la idea de cambiar en D4 y venir con el caballo a C6. Las blancas juegan C4, quieren presionar en el centro, quieren hacer fuerte, más fuerte a su alfil de G2 y tras el cambio, esto no parece nada sorprendente, en la preparación de Guqués, que no ha tardado mucho en cambiar en D4, venir con el caballo a C6 y avanzar a D4. En cierto modo, este avance favorece al alfil de G2, que ahora tiene esa diagonal abierta, pero este peón en D4 complica el desarrollo natural de las blancas, además implica una ventaja de espacio para las negras. Tal vez por eso ha querido eliminar rápidamente ese peón Din Liren con la jugada E3, a lo que Guqués responde reforzando en D4. Viene el cambio y aquí, aunque caballo por D4 parece la jugada natural, es mejor la elección de Guqués, retomar con alfil. ¿Qué pasaba a caballo por D4? Pues que B4 era muy fuerte. No se puede capturar con alfil B4 porque se pierde material tras el jaque con doble amenaza. El caballo podría volver y defender, pero hay un alfil por C6 y viene dama por B4 y las blancas ganan una pieza. De manera que en caso, volviendo a caballo por D4, B4, el alfil tendría que retrasarse, seguramente a E7 para buscar F6, pero estas posiciones son bastante buenas para las blancas, que ahora sí pueden sacar su caballo por C3, luego venir a E4 a molestar, y los dos alfiles del blanco son muy buenos y contrastan sobre todo con el alfil de C8, que siempre en este tipo de posiciones, cuando se le alarga la diagonal al alfil de G2, siempre es un tema importante en estas posiciones, lo complicado que es para las negras completar el desarrollo. Volviendo a la partida, a lo que se ha jugado, alfil por D4, entendemos ya por qué no se juega caballo por D4, caballo C3. Alguno puede pensar que, oye, ¿por qué no le doblan aquí peones? Pero en este tipo de posiciones, aunque la estructura de peones es una debilidad, la pareja de alfiles compensa y sobre todo ahora las blancas quedarían con un alfil de casillas negras sin opositor que podría hacer, bueno, por aquí, por A3 o por otras diagonales, podría hacer bastante daño en la partida. Ceder la pareja de alfiles, incluso deteriorando la estructura de peones enemigos, no siempre es una buena idea. Por eso ha enrocado Guqués, a lo que responde con caballo B5, las ideas de dama E2 para llevar una torre a D1 rápidamente, incluso dama B3 o dama C2 parecen bastante naturales, pero prefiere Din Liren jugar caballo B5, presionar al alfil, quiere ganar la pareja de alfiles, por lo que el alfil se retira, y ahora ha jugado un B3 que tal vez no es tan fina como mover la dama, o por lo menos no es tan ambiciosa como mover la dama para ceder la casilla de 1. Dama E2, incluso dama F3, ceder la casilla de 1 a la torre era una de las ideas más ambiciosas, prefiere jugar B3. Por supuesto, Guqués expulsa al caballo que vuelve a C3 y ahora el alfil regresa a su centralizada posición con el ataque sobre el caballo. La idea de Guqués es, una vez que las blancas defiendan,
era interesante defender con la dama y mantener la posibilidad de que el alfil viniera, se desarrollara por A3, aprovechando esta larga diagonal con alguna debilidad en el camino. Era una idea muy interesante, pero ha preferido defender directamente, a lo que siempre mucho más ambicioso Guqués que Dinh ha decidido avanzar el peón a E5. Dama de 2, cede la casilla de 1, conecta las torres y prepara, defiende el alfil sobre todo, para tener esta jugada caballo de 5. Estamos en un escenario bastante igualado, porque el típico problema que hablábamos antes de estas posiciones, muchas veces de la catalana o de otras líneas donde el alfil tiene esta gran diagonal, es precisamente el desarrollo del alfil de C8. Y aquí vemos que eso no se ha producido, que el negro acaba de completar el desarrollo sin problema, y además Guqués vuelve a ser el más ambicioso. Rompe en C4 y aquí rompe en B5, y aquí era interesante mantener el peón en C4, dejarse capturar, ideas con alfil por caballo por D4 y venir a presionar en E1 o incluso en E5 con una torre, o incluso con esta ruptura F4. Este es un escenario bastante interesante, aunque te aíslen este peón, estás presionando en E5, que es el caballo, es el peón que defiende el caballo, y tienes ideas de capturar en algún momento y poner en problemas al rival. Por lo menos, si te atacan, pues puedes defender y seguramente tienes cierta iniciativa en este tipo de posiciones. Pero Dinh Liren ha preferido cambiar, que no le dejen la debilidad en C4, quedarse con este 2 contra 1 en el flanco de dama y jugar una línea, una idea muy de buscar las tablas, la verdad, porque caballo F4 en esta posición parece que va buscando, que va a provocar el empate. Por supuesto, es una de las jugadas más razonables que hay en la posición, pero no parece que ya esté aspirando a mucho más que a provocar simplificaciones. Me capturas aquí, yo capturo ahí, él captura aquí, yo aquí, la torre viene y defiende el peón, y tenemos una posición que muchos pensaban que iba a acabar en empate. Y bueno, después de torre de 1, la dama se retira, el alfil se retira, y la mayoría de los que estábamos viendo la partida pensábamos que esto iba a acabar en empate. ¿Qué es lo que pasa? Pues que en cualquier momento puede suceder un error, como ha ocurrido, cualquiera de los dos bandos se puede dejar algo y acaba perdiendo la partida. Eso es lo que ha ocurrido. Pero vamos a ver cómo. Peón por y B4 juegan las negras. Quieren fijar la estructura capa blanca. Hablaba de cuando un peón para 2, que un peón aquí parando estos dos, porque bloquea al peón más avanzado y de esa manera se están parando dos peones. Porque si el de A avanza se puede capturar al paso. Lo vamos a ver porque es la decisión de Dinh Liren. Seguramente era más fácil cualquier otra jugada. Esperábamos más bien, yo creo que la mayoría del público, un torre de 4 y doblar en la columna D. La gran mayoría parece que alfil de... Bueno, sabiendo Dinh Liren como es de tablífero y de buscar ahí cambios, un alfil de 5 a lo mejor también podíamos haber pensado que lo iba a hacer en algún momento. Pero decide hacer A4 y es una pequeña sorpresa porque después de peón por torre por... Oye, el peón de B, ¿qué va a ocurrir? ¿Qué futuro? ¿Qué futuro tiene el peón de B3? Bueno, las negras juegan G6 y ha jugado con dama de 4. Tras dama B5 ha jugado B4, no quiere preocuparse de ese peón, es decir, un peón que seguramente puede acabar perdiendo, pero es que ni se ha preocupado de decir, bueno, voy a jugar pasivo, voy a defender con torre de 3, voy a intentar mantener ese peón. Seguramente ha pensado que a largo plazo lo va a perder y ha jugado ahí a entregarlo pensando que bueno, que te cambio las damas y te cambio una torre y gáname este final, 3 contra 2. Bueno, pues si lo que quieres es tablas en la partida, es una decisión un poco arriesgada porque te has quedado con un peón de menos. Lo que pasa es que este es un final muy de tablas. Es un final muy de tablas. ¿Por qué? Porque si desaparecen las torres y se juega el final de alfiles, es un final de tabla. Si desaparecen los alfiles y se juega el final de torre, es un final de tabla. Entonces, bueno, el final de peones no, pero los finales que se pueden producir de 3 contra 2 en el mismo flanco, con alfiles o con torre, finales de este tipo son sumamente tablíferos. Con juego correcto
hubiera acabado en tablas, pero todavía está por llegar un error inesperado y brusco de uno de los dos jugadores que ha decidido la lucha. En principio, Guqués decide arriesgar sin saber que eso, o bueno, sin saber, eso podría haberle costado o ganar la partida o incluso perderla, porque a veces queremos apretar en finales de tablas y acabamos perdiendo. Pero hay que decir que cualquiera en esta posición habría tomado esa decisión de no quiero tablas y tengo un peón de más y te voy a... Además ha sido su tónica general en todo el torneo. Vamos a intentar apretar. Alfil de 5 quiere entrar en el final de torres, que sabe que es muy tablífero, y dice que es no, hoy no. Te voy a seguir jugando un poquito más. Entonces, el blanco, si no se deja mate, si cambia los alfiles o cambia las torres, pues va a conseguir el empate. Y es un final, insisto, si el peón de H estuviera en B, por decir algo, son finales que puede apretar o debe ganar incluso el bando con un peón de más, pero con los peones en el mismo flanco es muy complicado, son posición de tablas, ¿no? Alfil G6, busca cambios que no se producen, le interesa cambiar una de las dos piezas, o la torre o el alfil, sobre todo los alfiles estaría muy bien también, ¿no? Es muy fácil hacer tabla en este final, ¿no? de torre. Y bueno, está aquí aguantando, no parece que esté pasando nada especial, hay pocos trucos que se puede dejar. Hombre, si tiene el rey en G2 en una posición en que, por ejemplo, defienda con la torre y tenga el rey en G2 y le puedan hacer un torre por D5, torre por D5 y alfil E4 jaque, podría perder, pero bueno, eso es el único truco que se ve en la posición y no se lo va a dejar, ¿no? Viene con el alfil de un sitio a otro y quiere cambiar. Porque, y esta idea es importante, cuando somos el bando débil, normalmente en este tipo de finales nos interesa ir cambiando peones. Cuantos menos peones haya en el tablero, mayor son las posibilidades de tablas del bando débil. Cuando tienes un peón de menos, en un final de 3 contra 2, prefieres tener el de 2 contra 1 o el de 1 contra ninguno. Muchas veces, en la mayoría de los casos, porque son más tablíferos. Defiende, se cambia y estamos, bueno, en un escenario donde no parece que pueda progresar el negro, el blanco se queda pasivo. ¿Y qué ha pasado ahora? Bueno, que viene un jaque, el rey se va, controla el posible F4, no parece que haya nada especial en esta posición y ahora decide activar su rey, la torre que se queda, el rey que viene y torre F2 en esta posición donde alfil G2, donde cualquier jugada sería buena, ha llegado o torre F1, incluso una posición que parece que no hay ningún peligro. Parece que no hay ningún peligro. Igual haber llevado el alfil a 8 en vez de alguna otra casilla era mejor. Pero torre F2 es un error perdedor. Es el drama. Este es el drama que hemos vivido. Porque después de torre por rey por, el negro tiene la oportunidad de cambiar alfiles. Y el final de peones sí se pierde. El final de torre o el final de alfiles eran tablas, pero el de peones no. Y con el alfil en A8 te hacen alfil de 5 y no hay ninguna esperanza. Este final se pierde. Si por ejemplo hace rey de 3, ya puede jugar F4, peón por rey por, ya me he hecho este pasado, rey aquí, me cuelo por aquí, por ejemplo, y ya tiro el peón y se pierde. Qué final, qué drama, qué desempate que nos han quitado, qué desempate que nos han quitado, porque mañana era el día de desempate y podríamos haber vivido. Este final para mí es un poco anticlímax. No, me da igual quién gane. Yo he sido Team Liren y lo prefería. Me parece que Guqués va a ser un buen campeón del mundo. Me da mucho miedo qué va a ser de la carrera ajedrecística de Team Liren a partir de ahora. Me da mucho miedo. Y no me ha gustado el final de este modo. Me hubiera gustado mucho más los desempates. Pero bueno, el ajedrez es así. Ha sido una lucha y ha ganado Guqués. Nos vemos próximamente.